Mis padres querían vender mi casa heredada para pagar la nueva de mi hermana. Comparte o ya no eres mi hija. La vendí en secreto. Días después llegaron con un agente y gritaron: deja de ser tan egoísta. Es una casa gratis. O la compartes o ya no eres mi hija. Estoy sentada en la mesa de madera de la cocina que la abuela Dorothy compró hace 50 años y miro a mi madre, Rachel. Tiene la cara roja de ira y le tiemblan las manos. A su lado está mi padre, Mark, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fría como el hielo. Por la ventana se ve el jardín otoñal de mi abuela, el mismo en el que plantábamos rosas cada primavera. Wendy, ¿me estás escuchando?, grita mi madre. Ginny necesita su propia casa. Hemos encontrado una opción estupenda, pero nos falta dinero para el primer pago. Me quedo callada, apretando entre las manos una taza de café caliente. Hace 3 meses, en esta misma cocina, sostuve la mano de mi abuela mientras exhalaba su último aliento. El cáncer se la llevó en 6 meses, pero incluso antes de morir se preocupaba por mí. Di algo, exclama mi padre. Tú vives aquí gratis y tu hermana sufre en ese pequeño apartamento. Ginny tiene 24 años, trabaja como dependienta en un centro comercial y alquila un apartamento de una habitación con una amiga. Yo soy probadora de software en una pequeña empresa de informática. Tengo 28 años y nunca he pedido nada a mis padres. Mamá, esta casa me la dejó mi abuela, digo finalmente en voz baja. ¿Y qué?, pregunta Rachel acercándose. ¿Conoces las condiciones del testamento? Si lo vendes, la mitad le corresponde a Ginny. Es justo, justo. Esa palabra siempre ha tenido un significado especial en nuestra familia. Cuando yo tenía 10 años y Ginny 6, en Navidad ella recibió una bicicleta rosa nueva con cintas blancas y yo un libro de segunda mano sobre ordenadores que compraron en una tienda de libros usados. Mi madre dijo que era justo porque Ginny era más pequeña y necesitaba más atención. Cuando yo tenía 16 años, a Ginny le compraron un vestido de fiesta de $300, de organza y lentejuelas, y a mí me dieron $50 para comprar algo más modesto. Compré un vestido de segunda mano por $18. Según mi madre, eso también era justo. No entiendes lo que es la responsabilidad familiar, continúa Rachel, alzando aún más la voz. Ginny quiere formar una familia, necesita una casa normal, no este apartamento minúsculo. Mi novio Brad me dejó hace 6 meses diciendo que era demasiado aburrida y predecible. Quizás tenía razón, pero yo también quiero formar una familia, solo que nadie me pregunta al respecto. ¿Y qué hay de mis planes?, pregunto en voz baja. Sí, mi padre resopla. ¿Qué planes? Te quedas encerrada en esta vieja casa como una reclusa. Al menos Ginny vive una vida plena. Una vida plena. Ginny es muy popular. Tiene muchos amigos, va constantemente a fiestas y publica selfies en las redes sociales. La semana pasada rompió con su último novio, pero ya ha encontrado uno nuevo. Yo trabajo desde casa, salgo muy poco y mi mejor amigo es Richie Morgan, con quien soy amiga desde la infancia. Pero la abuela Dorothy veía las cosas de otra manera. Llevaba 58 años viviendo en esa casa desde el día en que el abuelo la llevó en brazos al cruzar el umbral después de la boda, en 1963. Una casa de 2 pisos de estilo victoriano con una terraza cubierta de enredaderas, una gran cocina y una sala con chimenea. Mi abuelo trabajaba en el ferrocarril y mi abuela era maestra de primaria. Soñaban con tener una gran familia, pero solo tuvieron 2 hijos, mi padre, Mark, y su hermano menor, Tommy, que murió en Vietnam a los 20 años. Cuando mi abuelo murió de un infarto hace 12 años, mi madre dijo que mi abuela debía vender la casa y mudarse a una residencia de ancianos.
La casa es demasiado grande para una mujer sola, dijo. Demasiado caro de mantener. Wendy cuidará de mí, dijo entonces mi abuela con firmeza. Ella es la única que realmente me entiende. Y yo la cuidaba. Todos los fines de semana iba a verla en mi viejo Honda Civic que había comprado con mis propios ahorros. La ayudaba con las compras, la limpieza, el jardín. Hablábamos durante horas en esa misma mesa de roble macizo que mi abuelo había construido con sus propias manos. Mi abuela me contaba sobre su infancia durante la Gran Depresión, cuando la familia vivía a base de patatas y pan, de cómo conoció a mi abuelo en un baile en el gimnasio de la escuela en 1945. Ella llevaba un vestido azul con cinturón y él un uniforme militar. Bailaron al son de Moonlight Serenade de Glenn Miller y él le dijo que se casaría con ella. Y yo le contaba mis problemas en el trabajo, le hablaba de los complicados errores en los programas, de los compañeros que no entendían mis ideas, le contaba mis citas fallidas, lo difícil que era encontrar a alguien que se interesara realmente por mí y no solo por mi aspecto. La abuela escuchaba, asentía y me daba sabios consejos. Tu madre siempre ha querido más a Ginny, dijo mi abuela un día de mayo, mientras plantábamos nuevos rosales rojos junto al porche. Hacía calor, olía a tierra fresca y a manzanos en flor. No sé por qué, pero no es culpa tuya, pequeña. Entonces yo le contradecía diciendo que mamá solo quería que las dos fuéramos felices, pero en el fondo sabía que la abuela tenía razón. Mi madre nunca ocultó que Ginny era su favorita. Era más joven, más guapa, más sociable, con grandes ojos azules y cabello rubio y rizado. Yo siempre había sido callada, seria, con el pelo liso y oscuro y gafas, y me pasaba el tiempo leyendo libros en lugar de ir a fiestas. Tienes un buen corazón, Wendy, decía la abuela, y una mente inteligente. Eso es más importante que la belleza. Cuando en febrero le diagnosticaron a la abuela cáncer de pulmón, en fase 4 pedí una excedencia sin sueldo para cuidar de ella. Mi madre y mi padre la visitaban una vez a la semana. Normalmente los domingos después de misa se quedaban una hora, le preguntaban cómo se sentía. Ginny venía una vez al mes, traía flores y revistas, se hacía selfies con la abuela para Instagram y yo estaba allí todos los días. Preparaba la comida, le daba la medicación, le leía en voz alta. Simplemente me sentaba y le cogía la mano cuando el dolor se volvía insoportable. Las últimas semanas fueron las más difíciles. La abuela casi no comía, dormía mucho, pero cuando se despertaba hablábamos sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que queda después de nosotros. Te dejo la casa, susurró la abuela una semana antes de morir, cuando estábamos sentadas en su dormitorio con vistas al jardín. Pero hay una condición. Si alguna vez decides venderlo, la mitad del dinero debe ser para Ginny. Quiero que sea justo para los dos. Justo. Otra palabra que en nuestra familia significaba algo completamente diferente para mí y para los demás. Pero acepté porque no podía negarle a mi abuela su última petición. El funeral fue un día lluvioso de junio. Mi madre lloraba desconsoladamente, Ginny también sollozaba, mi padre estaba sombrío. Yo no lloraba. Las lágrimas se me habían acabado una semana antes, cuando mi abuela murió en mis brazos a las 3 de la madrugada. Ahora mis padres están en la cocina de la abuela y me exigen que venda el único lugar en la tierra donde realmente me querían. Escucha, Wendy. Mi padre se sienta frente a mí. Intenta hablar con suavidad, pero en su voz se nota un tono de irritación. No estamos diciendo que tengas que irte de aquí. Solo vende la casa, dale a Ginny su parte y cómprate algo más pequeño. Vives sola, ¿para qué necesitas una casa tan grande? 3 dormitorios, 2 baños, un gran jardín. Es absurdo para una sola persona. ¿Para qué necesito una casa en la que cada rincón está lleno de recuerdos,
de la única persona que me entendía. ¿Para qué necesito un jardín que hemos creado juntos durante años? ¿Para qué necesito una cocina donde mi abuela me enseñó a preparar su famoso pastel de manzana con canela y salsa de vainilla? No quiero venderla, digo con calma. Rachel estalla y Ginny tiene que vivir en ese agujero hasta el final de sus días, solo porque estás demasiado apegada a las cosas viejas. Esa cosa vieja fue el hogar de la abuela durante más de 50 años y ahora está muerta, grita mi madre, y esas palabras me golpean como una bofetada. Y los vivos necesitan ayuda. El silencio flota en el aire como el trueno antes de la tormenta. Mi padre mira al suelo, mi madre respira con dificultad. Siento cómo se me llenan los ojos de lágrimas, pero me contengo. Llorar delante de ellos significa mostrar debilidad, y yo lo hice demasiado a menudo cuando era niña. Una semana, dice Mark finalmente levantándose de la silla. Te damos una semana para pensarlo. O estás con nosotros o ya no soy tu hija, termino por él. ¿Verdad, mamá? Rachel levanta la barbilla, sus ojos brillan de ira. La familia debe apoyarse mutuamente. Si no lo entiendes, entonces sí, tal vez no tengas derecho a llamarte nuestra hija. Se van, dejándome sola con el eco de sus palabras y el aroma del perfume de mi madre. Me siento a la mesa mirando las tazas vacías que no he tenido tiempo de recoger. Afuera está anocheciendo y el jardín se sumerge lentamente en la oscuridad. A medianoche sigo sin poder dormir. Estoy tumbada en la habitación de mi abuela, que ahora es mía, y miro el techo con vigas de madera que mi abuelo construyó con sus propias manos. Las palabras de mi madre dan vueltas en mi cabeza como un disco rayado. O estás con nosotros o ya no eres mi hija. Me levanto de la cama y bajo las viejas escaleras que crujen en el tercer y el octavo escalón. Lo sé de memoria. La casa está envuelta en silencio. Solo se oye el crujir de las tablas del suelo que se han acostumbrado a mis paseos nocturnos durante estos 3 meses. Entro en el salón, donde todavía está el gran sillón de terciopelo burdeos de mi abuela. En él se sentaba los últimos meses, cuando ya no podía subir las escaleras. Me siento en la alfombra como hacía de niña cuando venía los fines de semana. Tenía 7 años cuando noté por primera vez la diferencia en la actitud de mis padres hacia Ginny y hacia mí. Fue en mi cumpleaños, en marzo. Mi madre había hecho una tarta, un bizcocho normal de chocolate de caja, no casero como el de Ginny. Sobre la mesa había un regalo, un estuche de lápices de colores de $9 comprado en el supermercado. Ahora puedes dibujar como Ginny, me dijo mi madre besándome en la frente. Pero yo no quería dibujar. Me gustaban los ordenadores. En casa teníamos un viejo IBM y podía pasar horas sentada pulsando diferentes botones y viendo lo que pasaba en la pantalla. Pero los lápices eran más baratos que un videojuego o un libro sobre programación. 2 meses después, para el cumpleaños de Ginny, mi madre encargó una tarta en la pastelería, una tarta de 2 pisos con rosas de crema y la inscripción para nuestra pequeña princesa. Había 3 regalos, una nueva muñeca Barbie, un vestido caro y un set de cosméticos para niños. Todos juntos costaban más de $100. Ginny es especial, susurraba mi madre cuando creía que no la oía. Es tan guapa, tan brillante. Llegará a ser alguien especial. ¿Y yo qué? Quería preguntárselo, pero me callé. Ya entonces había aprendido a no llamar la atención sobre mis sentimientos. Mi abuela fue la primera en darse cuenta. Cuando cumplí 8 años, me regaló una revista de informática de verdad PC World que costaba $5. Era cara para hacer una revista, pero tenía artículos sobre cómo funcionaban los ordenadores y cómo escribir programas. No dejes que nadie te diga que eres peor que tu hermana, me dijo la abuela mientras estábamos sentadas en el jardín bajo un viejo manzano. Eres una niña inteligente, Wendy,
y eso es lo más valioso que hay. Pero en casa seguía estando a la sombra de Ginny. Cuando Ginny cumplió 12 años, mis padres organizaron una gran fiesta de cumpleaños. Invitaron a 15 niños de su clase, contrataron a un payaso, compraron guirnaldas y globos. Cuando yo cumplí 16 años, una edad que normalmente se considera especial, mi madre horneó un pastel en casa e invitó solo a 2 de mis amigas. Dijo que yo no era tan sociable como Ginny, por lo que una gran fiesta sería innecesaria. Lo más doloroso fue la graduación en la escuela. A Ginny le compraron un vestido de $300, rosa, con lentejuelas y volantes, que la hacía parecer una princesa. A mí me dieron $50 y me dijeron que buscara algo modesto. Fui a una tienda de segunda mano en Main Street y encontré un vestido azul oscuro por $18. Era sencillo pero elegante. El resto del dinero lo gasté en zapatos en Payless. Estás muy guapa, dijo mi madre cuando salí lista para irme. Sencilla y con buen gusto. Y Ginny exclamó, «Wow», cuando me vio, y por un momento me pareció que estaba sinceramente admirada, pero luego añadió, «El azul te queda bien, te hace menos pálida, como si mi palidez natural fuera un defecto que debía ocultar. En el baile de graduación bailé con Richie Morgan, que entonces era un chico alto y delgado con pecas que, al igual que yo, prefería los ordenadores a las fiestas. Éramos amigos desde primer curso cuando él me defendió de unos matones que se reían de mis gafas. Ah, estás guapísima, pues me dijo mientras bailábamos un lento al son de Unchained Melody. De verdad guapísima. Y yo le creí porque Richie nunca mentía. Me levanto de la alfombra y voy a la cocina, me sirvo un vaso de agua del grifo. El agua aquí siempre ha sido más rica que en casa de mis padres, quizá por las tuberías viejas o quizá porque cada sorbo aquí se asociaba con el amor y el cariño. Recuerdo aquel día de abril en que traje a casa a mi primer novio de verdad, Mike, de la universidad. Llevábamos 3 meses saliendo y él finalmente accedió a conocer a mi familia. Ginny tenía entonces 17 años, ya había tenido 5 novios y parecía tener 20. «Hola», exclamó cuando entramos en la casa. Llevaba una falda corta y una blusa escotada, y llevaba el pelo suelto y ondulado. Yo llevaba vaqueros y una camiseta sencilla, como siempre. Mike no le quitó los ojos de encima en toda la noche. Ginny contaba historias divertidas, reía con su risa sonora y coqueteaba con naturalidad y desenvoltura. Yo estaba sentada pues a su lado y sentía como poco a poco me volvía invisible. «Tu hermana es una auténtica belleza», dijo Mike cuando volvíamos a casa. «Muy vivaz, interesante». Rompimos una semana después. Dijo que no encajábamos por nuestro temperamento. Pero lo más doloroso no fue eso. Lo más doloroso fue que mi madre nunca preguntó por qué habíamos roto, como si fuera algo totalmente previsible. «Ginny tiene un carisma natural», dijo una vez mientras lavábamos los platos después de cenar. «Algunas personas nacen con él y otras no, pero tú tienes otras cualidades, Wendy». «¿Qué cualidades?», quería preguntarle. «¿La capacidad de ser invisible? ¿La capacidad de no crear problemas? ¿El talento de estar siempre al margen?». Mi abuela veía mi dolor. Cuando cumplí 21 años me invitó a una cena especial, solo nosotras dos. Preparó mi estofado de ternera favorito, puso velas en la mesa y abrió una botella de vino que había guardado de la boda de Mark y Rachel. «Quiero contarte algo importante», dijo cuando nos sentamos a la mesa, «sobre tus padres y por qué se comportan así contigo». La escuché mientras bebía vino a pequeños sorbos. Estaba agrio por haber estado almacenado durante mucho tiempo, pero mi abuela insistió en que era una ocasión especial. «Cuando naciste, tu madre era muy joven, solo tenía 22 años, temía no poder hacer frente a la maternidad. Eras una niña tranquila, llorabas poco y empezaste a dormir toda la noche muy pronto.
Rachel pensó que eso significaba que no la necesitabas. La abuela se cayó girando la copa entre sus manos. Y luego nació Ginny. Era una niña problemática, lloraba constantemente, necesitaba mucha atención. Y tu madre decidió que eso significaba que Ginny la necesitaba más. Llegó a la conclusión de que tú eras fuerte e independiente, mientras que Ginny era vulnerable y necesitaba protección. Pero eso no es cierto, susurré. Por supuesto que no. Todos los niños necesitan el mismo amor y la misma atención, pero tu madre no lo entendía. Y ahora que habéis crecido, le cuesta cambiar ese estereotipo. En sus ojos, Ginny sigue siendo esa niña pequeña que necesita protección. Lloré entonces, lloré mucho y con amargura, liberando años de resentimiento acumulado. La abuela me abrazó y me acarició el pelo como hacía cuando era pequeña. No dejes que esto te destruya, pequeña. Tú mereces amor, mereces respeto y algún día encontrarás a personas que lo entiendan. Esa noche me quedé a dormir en casa de la abuela, en la misma habitación en la que estoy ahora. Hablamos durante mucho tiempo en la oscuridad. Ella me contó sobre su infancia, sobre cómo su padre bebía y su madre la golpeaba, sobre cómo se dio cuenta de que tenía que romper ese círculo de violencia. No quería que tu padre creciera en ese ambiente. Por eso siempre traté de ser justa, de amar a todos por igual. Pero a veces el amor no es suficiente, también hay que saber cómo demostrarlo. Cuando la abuela enfermó, las relaciones familiares se volvieron aún más tensas. Mi madre pensaba que yo estaba dramatizando demasiado la situación al tomarme una baja sin sueldo. Solo tiene tos, decía Rachel en enero cuando le comuniqué el diagnóstico por primera vez. Exagera para llamar la atención, pero cuando llevé a la abuela a una revisión y el médico dijo, cuarto estadio, 6 meses como máximo, mi madre finalmente comprendió la gravedad de la situación, aunque claro, lo entendió a su manera. Bueno, al menos no sufrirá mucho tiempo, dijo mientras estábamos en el pasillo del hospital y por fin podremos vender la casa. La casa, incluso en ese momento tan duro, mi madre pensaba en el dinero y en cómo afectaría a los planes de la familia. Los últimos meses con mi abuela fueron a la vez los más difíciles y los más valiosos de mi vida. Aprendí más sobre ella de lo que había sabido en todos los años anteriores, sobre cómo se enamoró de mi abuelo a primera vista, aunque sus padres se oponían. Él era de una familia pobre de trabajadores y ella de una respetable familia de profesores, sobre cómo se vieron en secreto durante 2 años hasta que finalmente se casaron en contra de la voluntad de sus padres. El amor vale la pena el riesgo, decía mi abuela cuando nos sentábamos en el jardín en mayo admirando las primeras rosas. Pero es importante no confundir el amor con la dependencia. El amor verdadero te hace más fuerte, no más débil. Nos hablaba de la pérdida de Tommy en Vietnam, de cómo había afectado a mi abuelo, que se había encerrado en sí mismo y había empezado a beber, sobre los años de terapia, el trabajo conjunto para superarlo, sobre cómo aprendieron a ser felices de nuevo a pesar de la pérdida. Tu padre nunca nos perdonó que pudiéramos seguir viviendo después de la muerte de Tommy. Lo consideraba una traición a la memoria de su hermano. Quizás por eso es tan frío, tiene miedo de encariñarse para no volver a perder a alguien. En las últimas semanas, cuando el dolor se volvió insoportable, la abuela solía repetir, no les permitas que te hagan lo que te han hecho toda la vida. Tienes derecho a tu propia vida, a tus propias decisiones. Ahora, sentada en su cocina a las 2 de la madrugada, comprendo que por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de tomar una decisión verdaderamente independiente, no la que esperan de mí ni la que conviene a todos, sino la que yo misma considero correcta. Mis padres me dieron una semana para decidir si seguiré siendo fiel a la memoria de la única persona que me amó de verdad
o si cederé a la presión y volveré a ser la Wendy obediente y complaciente que nunca causa problemas. Salgo al jardín por la puerta trasera. El aire es fresco, huele a tierra húmeda y a las últimas flores del verano. La luna ilumina las rosas que mi abuela y yo plantábamos cada primavera. Rojas, rosas, blancas, florecen incluso ahora en septiembre como si no quisieran dejar marchar el verano. Me siento en el viejo banco bajo el manzano, donde mi abuela y yo pasábamos tantas tardes, y por primera vez en 3 meses siento no tristeza, sino ira, una ira pura y brillante hacia mis padres, que incluso ahora, después de todo, siguen considerándome menos importante que Ginny, hacia mi madre, que está dispuesta a renegar de su hija por dinero, por un sistema de valores en el que las necesidades de la menor siempre son más importantes que los sentimientos de la mayor. Mi abuela siempre decía que la ira es una energía que se puede utilizar para cambiar las cosas. Lo importante es canalizarla correctamente. Una semana. Tengo toda una semana para pensar cómo hacer que mis padres comprendan el valor de sus palabras y sus actos, para que Ginny descubra lo que es la verdadera justicia, para que yo deje por fin de ser complaciente y sumisa. Me levanto del banco y vuelvo a casa. En mi cabeza ya empieza a formarse un plan, audaz, quizás incluso temerario, pero justo. Mi abuela lo entendería. Por la mañana me despierto con la mente despejada por primera vez en semanas. El sueño fue inquieto, pero la decisión estaba tomada. A las 8 de la mañana llamo a Richie Morgan. ¿Wendy? Su voz suena somnolienta y preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Nunca llamas tan temprano? ¿Puedes venir? Necesito ayuda. Claro, estaré allí en 20 minutos. Richie vive en un apartamento a 5 millas de aquí y trabaja como administrador de sistemas en una pequeña empresa financiera. Nos conocemos desde primer curso, cuando me defendió de unos matones de tercer curso que me quitaron las gafas y se las lanzaban unos a otros. Richie era pequeño y delgado, pero valiente. Se acercó al matón más grande y le dijo: «Devuelve las gafas o te arrepentirás». El chico se rió, pero algo en los ojos de Richie le hizo devolver las gafas. Desde entonces somos amigos. Él lo sabe todo sobre mi familia, el trato injusto de mis padres y la especial cercanía con mi abuela. Cuando lloraba después de romper con Mike, Richie se sentó conmigo toda la noche en una cafetería, contando chistes tontos y convenciéndome de que Mike era un idiota. «Te mereces a alguien que vea tu belleza», me decía entonces, «y no solo la belleza de tu hermana». A veces me parece que Richie siente por mí algo más que amistad, pero ninguno de los dos hemos cruzado nunca esa línea porque se podrían estropear muchas cosas. Mientras lo espero, preparo café y tostadas con la mermelada casera de fresas de mi abuela. Fuera hace un sol radiante y el jardín luce tranquilo y hermoso. Cuesta creer que ayer se produjera aquí un drama con un ultimátum. Richie aparece a las 8:30, alto, llano delgado, con el pelo castaño oscuro y unos bonitos ojos marrones detrás de las gafas. Lleva unos vaqueros normales y una camiseta con el logotipo de alguna empresa de informática. «Tienes mal aspecto», dice mientras me abraza. «¿Qué ha pasado?». Le cuento la visita de mis padres de ayer, su ultimátum, que no puedo dormir por pensar en todo esto. Richie escucha atentamente, frunciendo el ceño de vez en cuando. «¿Te dijeron en serio que ya no serás su hija si no vendes la casa?», pregunta cuando termino de contarle. Mi madre dijo textualmente: «Quizás no tengas derecho a llamarte nuestra hija». Dios mío, Wendy, eso es chantaje, chantaje emocional. Lo sé y he decidido hacer algo al respecto. Le cuento mi idea. Al principio se muestra sorprendido, luego pensativo y finalmente interesado. «Es genial», dice al final,
y totalmente legal. Técnicamente cumples con la condición del testamento. Vendes la casa y divides el dinero a partes iguales, solo que el precio de venta será $1 en lugar de 80,000. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo, aunque se calla, dando vueltas a la taza de café entre las manos. ¿Y qué pasará después? ¿Cuando se enteren mis padres? No lo sé, quizás dejen de hablarme, pero ¿sabes qué? Quizás sea mejor así. Richie me mira atentamente. ¿Estás segura? La familia es la familia. La familia son las personas que te quieren incondicionalmente, no las que ponen condiciones a su amor. Discutimos los detalles. Richie tiene suficientes ahorros para pagar todos los impuestos y tasas relacionados con la compra de la propiedad. Viviré en la casa como inquilina. Formalizaremos un contrato de alquiler por una cantidad simbólica, digamos $100 al mes. Esto cubrirá los gastos de los servicios públicos y me permitirá quedarme aquí donde me siento como en casa. ¿Y si mis padres nos llevan a los tribunales?, pregunta Richie. ¿Sobre qué base? El acuerdo es totalmente legal. Tengo derecho a vender mi casa a quien quiera y por cualquier cantidad, pero pueden acusarnos de conspiración, de eludir las condiciones del testamento. Las condiciones del testamento son muy claras. Si vendo la casa, la mitad del dinero va a parar a Ginny. Estoy dispuesta a darle la mitad de $1, 50 centavos. Richie se ríe. Imagina la cara de tu hermana cuando le des 2 monedas de 25 centavos. Por primera vez en muchos días, yo también me río con sinceridad, desde el fondo del corazón. A las 9 de la mañana llamo al abogado Harold Wilson, que redactó el testamento de mi abuela. Es un hombre de 53 años con bigote canoso, lleva 30 años trabajando en esta ciudad y conoce todos los entresijos legales. Señorita Cooper, dice cuando le explico la situación. Técnicamente su plan es totalmente legal. El testamento no establece un precio mínimo de venta, solo obliga a dividir los fondos a partes iguales. Sin embargo, su familia puede impugnar el acuerdo en los tribunales, alegando que la venta por $1 no se ajusta al valor de mercado y es un intento de eludir el testamento. ¿Y qué posibilidades hay de que el tribunal les dé la razón? Pocas, admite Wilson tras una pausa. La ley no obliga al propietario a vender la propiedad a precio de mercado. Tiene derecho a regalar la casa, venderla por $1 o por 1,000,000. Lo importante es que el comprador sea solvente y que el acuerdo no contenga indicios de fraude. ¿Y los contiene? No. El señor Morgan es un viejo amigo suyo, tiene ingresos estables y puede mantener la propiedad. La motivación de la venta es asunto suyo. Quedamos en vernos mañana en la oficina de Wilson para formalizar todos los documentos. Me advierte que el trámite llevará varios días. Hay que comprobar la titularidad, redactar el contrato de compraventa y registrar la transferencia de la propiedad. Una semana es un plazo bastante realista, dice. Después de hablar con el abogado, llamo a mis padres. Mi madre descuelga al tercer tono. Wendy, ¿ya has tomado una decisión? Sí, mamá, voy a vender la casa. La oigo respirar aliviada. Gracias a Dios. Sabía que al final lo entenderías. Ginny estará tan feliz. Ya hemos visto varias casas, hay una maravillosa. Mamá, la interrumpo. El acuerdo se formalizará en una semana, el viernes después del almuerzo. Tan pronto y el agente inmobiliario y la tasación de la propiedad. Ya hay un comprador. El acuerdo está casi listo. ¿Quién es el comprador? La voz de mi madre se vuelve sospechosa. Una persona que valora la casa por su historia, digo, sin mentir técnicamente. Wendy, tenemos que saber los detalles. También por Ginny. El viernes sabrás todos los detalles.
Pueden venir a las 3 de la tarde con el agente inmobiliario para formalizar la entrega de llaves. Mi madre quiere objetar algo, pero rápidamente digo, tengo que colgar, mamá, adiós. Cuelgo el teléfono y siento que me tiemblan las manos. El primer paso está dado. No hay vuelta atrás. Richie sigue sentado a la mesa de la cocina mirando pensativo por la ventana. ¿De verdad estás preparada para las consecuencias?, pregunta en voz baja. No lo sé, respondo con sinceridad, pero lo que sí sé es que no estoy preparada para una vida en la que me manipulen constantemente. ¿Y si realmente dejan de hablarte? Esa pregunta también me atormenta. A pesar de todos, a pesar de los años de trato injusto, siguen siendo mi familia. Mi madre que me dio a luz y me cuidó, aunque no como me hubiera gustado. Mi padre que aunque es frío nunca ha sido cruel. Ginny que a pesar de su egoísmo sigue siendo mi hermana menor. Entonces descubriré lo que es la verdadera libertad, digo finalmente. Richie asiente con la cabeza. ¿Sabes? Siempre es que he pensado que eres demasiado buena para este mundo. Quizás ha llegado el momento de demostrar que tienes garra. Pasamos el resto del día preparándonos para la reunión de mañana con el abogado Richie. Trae del banco un certificado de sus ingresos y ahorros. Yo preparo todos los documentos de la casa. Por la noche se queda a cenar. Preparo el bistec stroganoff de la abuela, cuya receta me sé de memoria. ¿Te acuerdas de que la abuela siempre nos daba caramelos cuando nuestros padres no veían?, dice Richie, enrollando la pasta en el tenedor. Decía que los niños tienen derecho a pequeños placeres. Creo que ella aprobaría nuestro plan. Creo que sí, estoy de acuerdo. Siempre decía que la justicia es más importante que la comodidad. Después de cenar, nos sentamos en la terraza a mirar las estrellas. El aire de septiembre es fresco, pero aún no hace frío. Dentro de una semana, mi vida cambiará radicalmente. O conseguiré la libertad o perderé a mi familia. O quizá ambas cosas a la vez. Richie, digo de repente, ¿y si estoy cometiendo un error? ¿Y si hay una manera de resolverlo todo de forma pacífica? Él se queda callado durante un largo rato mirando las estrellas. Wendy, ¿cuántas veces has intentado resolver los problemas con tus padres de forma pacífica? ¿Cuántas veces les has explicado, les has pedido, has intentado llegar a un acuerdo? Pienso en todos estos años, en las conversaciones con mi madre sobre la injusticia, sobre los intentos de explicarle mi punto de vista a mi padre, sobre las lágrimas, las persuasiones, las súplicas, muchas veces. ¿Y qué ha cambiado? Nada. Algunas personas solo entienden el lenguaje de la fuerza, dice Richie con suavidad. No de la crueldad, sino de la fuerza. Cuando ven que tienes límites que no se pueden traspasar, quizás tenga razón, quizás ha llegado el momento de demostrar que yo también tengo principios, que no estoy dispuesta a violar por el confort de los demás. A la mañana siguiente vamos al abogado. La oficina de Wilson está en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, cerca del juzgado. Las paredes están cubiertas de diplomas y certificados y sobre la mesa hay montones de carpetas con expedientes. Todo listo, dice Wilson cuando terminamos de firmar los documentos. La compra se registrará el viernes a la 1 de la tarde. Después de eso, el señor Morgan se convertirá en el propietario oficial del inmueble. ¿Y qué pasa con los impuestos?, pregunta Richie. Los impuestos por la venta de un inmueble por $1 son mínimos, pero el impuesto sobre donaciones... Wilson me mira. De hecho, usted está regalando al señor Morgan una propiedad valorada en unos $80,000. Esto puede tener consecuencias fiscales. ¿Cuáles? Si la transacción se califica como donación, se le puede cobrar un impuesto sobre la cantidad que supere el límite anual de donaciones libres de impuestos.
Actualmente es de $15,000 al año. Me entra el pánico. No había pensado en los impuestos. No tengo $65,000 para pagárselos al Estado. Pero, continúa Wilson al darse cuenta de mi asombro, hay una laguna legal. Si puede demostrar que la venta se realizó a un precio justo de mercado en el momento de la transacción, no habrá obligaciones fiscales. ¿Cómo se demuestra eso? Obteniendo una tasación de la propiedad por parte de un tasador cualificado. Si determina que la casa vale $1, no habrá problemas fiscales. Pero la casa vale mucho más. No necesariamente. El valor de mercado es la cantidad por la que el comprador está dispuesto a comprar y el vendedor está dispuesto a vender. Si usted está dispuesto a vender por $1 y el señor Morgan está dispuesto a comprar por $1, ese es el precio de mercado en el momento de la transacción. Miro al abogado con asombro. Resulta que la ley tiene muchos más matices de lo que pensaba. Y por supuesto, añade Wilson con una leve sonrisa, habrá preguntas por parte de Hacienda. Tendrá que explicar los motivos de un precio tan bajo. Pero si dice la verdad que se lo vende a un amigo por motivos personales, es totalmente legal. Salimos de la oficina con la sensación de que todo se está haciendo realidad. La transacción está formalizada, los documentos preparados, solo queda esperar al viernes. Por la noche llama Ginny, es inesperado, ya que rara vez me llama sin motivo. Hola, hermanita. Su voz es alegre y entusiasta. Mamá me ha dicho que por fin has aceptado vender la casa de la abuela. Estoy tan contenta. Hola, Ginny. No te imaginas la casa tan maravillosa que hemos encontrado. 3 dormitorios, 2 baños, un gran jardín y cerca del trabajo. Es cierto que cuesta 120,000, pero con mi parte de la venta y el crédito nos lo podemos permitir. 120,000. Ella cuenta con 40,000 de la venta de la casa de la abuela y recibirá 50 centavos. Ginny, le digo con cautela, ¿has pensado que la casa de la abuela no es solo dinero? Son recuerdos, la historia de la familia. Ay, Wendy, ¿por qué vuelves con lo mismo? Se ríe. Los muertos no necesitan casas, los vivos necesitan una vivienda digna. Tú eres inteligente, ¿lo entiendes? Por fin. Después de hablar con Ginny, me quedo sentada en la oscuridad de la cocina durante un buen rato. Ni siquiera intenta comprender mi postura. Para ella la casa de la abuela es solo una fuente de dinero fácil. Los recuerdos, las emociones, el valor sentimental. Nada de eso tiene importancia en su mundo. Quizás realmente estoy haciendo lo correcto. Quizás ha llegado el momento de demostrarle que en la vida no todo se consigue fácil y sin esfuerzo. Quedan 3 días para el viernes, 3 días para la hora de la verdad. El viernes llega muy rápido. A la 1 de la tarde, Richie y yo formalizamos oficialmente la transferencia de la propiedad en la oficina del abogado Wilson. El trámite dura 20 minutos. Firmamos los documentos, pagamos el impuesto estatal de $1.50 y listo. Richie es ahora el propietario oficial de la casa y yo me convierto en inquilina con un contrato de $100 al mes. ¿Cómo te sientes? Me pregunta Richie cuando salimos del edificio del tribunal. Como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas, respondo con sinceridad. Y todavía no sé si se abrirá. Se abrirá, dice con seguridad. Y si no, yo te recogeré. Volvemos a casa, ahora a su casa, para prepararnos para la reunión con mis padres. Acordamos que Richie los recibirá él solo y yo apareceré un poco más tarde. Quiero ver su primera reacción cuando se den cuenta de lo que ha pasado. A las 2:30 me escondo en el cobertizo detrás de la casa, desde donde se ve la terraza. Mi corazón late tan fuerte que parece que se oye en toda la calle. Una parte de mí sigue horrorizada por lo que estoy haciendo. Son mis padres, mi familia, y yo me estoy preparando para darles el mayor golpe de su vida. Pero la otra parte, la que ha acumulado rencor durante años,
Se regocija ante la perspectiva de que se haga justicia. A las 3 en punto llega el Toyota azul de mi padre. Detrás de él, un Mazda CX-5 rojo, probablemente del agente inmobiliario. De los coches salen mi madre, mi padre y una mujer desconocida de unos 50 años con traje de chaqueta y una carpeta en las manos. La madre parece eufórica. Lleva una blusa nueva y el pelo cuidadosamente peinado. Es evidente que espera que la operación de venta concluya con éxito. El padre, como siempre, se muestra reservado, pero noto que de vez en cuando se frota las manos, un gesto que hace cuando está nervioso. Se acercan a la puerta y mi madre llama al timbre. Esperan. Vuelve a llamar. Por fin se abre la puerta y aparece Richie en el umbral. Lleva vaqueros y camiseta. Claramente se siente como en casa. Tiene una taza de café en las manos. Buenos días, dice educadamente. La madre se sorprende al principio, luego se siente desconcertada. Disculpe, ¿dónde está Wendy? Quedamos en encontrarnos aquí a las 3. Wendy vendrá enseguida. ¿Ustedes deben de ser sus padres? Richie sonríe y abre la puerta más. Pasen, por favor. Entran en la sala de estar. Me acerco a la ventana para escuchar mejor la conversación. Disculpe, dice la agente inmobiliaria. ¿Quién es usted? Soy Deborah Smith de la agencia Prime Properties. Richie Morgan le estrecha la mano. El nuevo propietario de la casa. Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Qué ha dicho? La voz de la madre se eleva. He dicho que soy el nuevo propietario de esta casa. La compré ayer. El padre da un paso adelante. ¿Dónde está Wendy? Como he dicho, vendrá enseguida. Por favor, siéntense, nadie se sienta. Los 3 se quedan de pie en medio de la habitación y miran a Richie como si fuera un fantasma. Joven, dice la agente inmobiliaria en tono oficial. Parece que hay alguna confusión. Estamos aquí para formalizar la venta de la casa. La propietaria es Wendy Cooper. Era la propietaria, corrige Richie con calma. Hasta ayer. Se dirige a la mesa, coge la carpeta y saca los documentos. Aquí está el contrato de compraventa registrado ayer a la 1 de la tarde en el juzgado de primera instancia. Todo es totalmente oficial. La madre agarra los documentos y comienza a leerlos. Al principio rápido, luego cada vez más despacio, su rostro pasa de la sorpresa a la indignación. ¿$1? Chilla. ¿Has comprado esta casa por $1? Sí, confirma Richie. Wendy me ofreció un precio muy atractivo. El padre le arrebata los papeles de las manos a la madre. Lee, relee, pasa las páginas. Es imposible, murmura. Esta casa vale como mínimo $80,000. Costaba, dice Richie, y ahora es mía por $1. Es un fraude, exclama la madre. El acuerdo no es válido. Wendy es menor de edad. Señora Cooper, su hija tiene 28 años, es plenamente capaz y tiene derecho a disponer de sus bienes. La agente inmobiliaria lee los documentos por encima del hombro de su padre. Su rostro se vuelve cada vez más perplejo. Señor Morgan, dice con cautela, ¿podría explicarme el motivo de un precio tan bajo? Wendy quería venderme la casa por una cantidad simbólica. Está en su derecho. ¿Pero por qué? Grita mi madre. ¿Por qué vender la casa por $1? Richie se encoge de hombros. Eso se lo tiene que preguntar a ella. En ese momento decido aparecer. Entro por la puerta trasera, paso por la cocina y voy al salón. Todos se vuelven hacia mí. Hola, mamá. Hola, papá. Saludo a la agente inmobiliaria. Señorita Smith. Wendy. Mi madre se abalanza sobre mí. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Lo que me pediste, he vendido la casa por $1 a un amigo tuyo. Es una locura. Es mi casa. O mejor dicho, era mi casa. Tenía derecho a venderla a quien quisiera y por el precio que quisiera. Mi padre se frota las sienes. Wendy, explícalo. Ahora mismo. ¿Qué es este circo?
Me siento en la silla de mi abuela, que ya no es mía, pero Richie me hace un gesto con la cabeza para indicarme que no se opone. Miro a mis padres con calma, aunque por dentro estoy temblando. Me dieron un ultimátum: o vendía la casa y compartía el dinero con Ginny, o dejaba de ser su hija. Elegí la tercera opción. ¿Qué tercera opción? Mi madre no entiende. Vendí la casa y estoy dispuesta a compartir el dinero con Ginny. La mitad de $1 son 50 centavos. Toma. Saco 2 monedas de 25 centavos del bolsillo y las pongo sobre la mesa. Esto es para Ginny. Es su parte legítima según el testamento de la abuela. Mi madre mira las monedas, luego a mí, y vuelve a mirar las monedas. Tiene la boca abierta, pero no se oye ningún sonido. ¿Te has vuelto loca?, exclama finalmente mi padre. Eso no es dinero. Ginny necesita dinero de verdad para la casa. ¿Y quién ha dicho que yo tenga la obligación de proporcionar una casa a Ginny?, pregunto en voz baja. He cumplido las condiciones del testamento de la abuela. He vendido la casa y he dividido el dinero a partes iguales. Técnicamente todo está bien. Técnicamente, grita mi madre. Has arruinado los planes de toda la familia por tu tecnicismo. He defendido mi casa de las personas que querían quitármela. ¿Quitarte? Queríamos que lo compartieras. Somos una familia. Una familia no pone ultimátums. Una familia no dice: o haces lo que queremos o no eres nuestra hija. La agente inmobiliaria se aclara la garganta con cuidado. Lo siento, pero creo que aquí no se necesitan mis servicios. ¿Puedo marcharme? No, dice la madre bruscamente. Quédese. Este acuerdo se va a cancelar. ¿Por qué?, pregunta Richie con calma. Por sentido común. Nadie vende una casa por $1. Si se vende, interviene la agente inmobiliaria. Es raro, pero pasa. Normalmente entre familiares o amigos cercanos. Si el acuerdo se formaliza correctamente, es totalmente legal. Entonces, ¿no nos ayudará a cancelarlo?, espera el padre. No soy abogada, pero por lo que veo, todo está formalizado correctamente. En ese momento llega otro coche a la casa, es Ginny. La madre sale inmediatamente al porche y le hace señas. Ginny entra corriendo en la casa como un torbellino. Lleva un vestido rojo brillante, el pelo suelto y un maquillaje perfecto. Venía aquí para celebrar algo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunta mirando a todos por turno. Mamá gritaba algo por teléfono sobre $1, pero no lo entendí. Tu hermana, dice la madre jadeando de indignación, vendió la casa de la abuela por $1 a este chico. Ginny mira a Richie, luego a mí, luego otra vez a Richie. No lo entiendo. ¿Qué significa esto? Significa, digo, que en lugar de los $40,000 que esperabas, vas a recibir 50 centavos. Señalo las monedas sobre la mesa. Ginny se queda en silencio durante unos segundos. Luego se sonroja. ¿Estás bromeando?, susurra. ¿Estoy cumpliendo las condiciones del testamento de mi abuela? ¿Qué condiciones? Mi abuela quería que repartiéramos el dinero de la venta, no unas migajas. Mi abuela quería justicia, y lo justo es que yo pueda vivir en la casa que ella me dejó sin temor a que me echen de ella por tus caprichos. ¿Caprichos? La voz de Ginny se vuelve penetrante. Quiero una casa normal. Eso es un capricho. Y yo quiero conservar la casa de la abuela. Eso tampoco es un capricho. Pero si soy tu hermana, ¿cómo puedes tratarme así? ¿Y cómo puedes exigirme que venda la única casa donde me han querido por tus planes? Ginny da unos pasos hacia mí y veo algo aterrador en sus ojos, una furia salvaje que nunca antes había visto. Eres una zorra, si sea, una zorra egoísta y codiciosa. ¡Ginny! Mi padre da un paso hacia ella. No, ella lo empuja. Que sepa la verdad. Siempre ha sido rara, pero no pensaba que fuera tan malvada.
Se acerca aún más. Me levanto de la silla preparándome para el conflicto. ¿Sabes qué? Dice Ginny y en su voz aparece algo siniestro. Voy a ir a juicio. Voy a impugnar este acuerdo de locos. Y si el tribunal no me da la razón, entonces se calla, apretando los puños. ¿Entonces qué? Pregunto. Entonces encontraré otra forma de conseguir lo que me pertenece. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Richie se levanta y se acerca. Señorita Cooper, le sugiero que se calme. ¿Y tú quién eres? Le espeta Ginny. ¿Qué derecho tienes a entrometerte en asuntos familiares? Soy el propietario de esta casa y tengo derecho a pedir a las personas agresivas que abandonen mi propiedad. ¿Agresivas? Chilla Ginny. Te voy a... Se abalanza sobre Richie, pero él le agarra el brazo con facilidad. No lo hagas, le dice con calma. Suelta a mi hija, grita la madre. Con mucho gusto, dice Richie soltando a Ginny. En cuanto deje de agitar los brazos, Ginny retrocede frotándose la muñeca, tiene los ojos llenos de lágrimas de ira. Esto no ha terminado, dice mirándome. No lo olvidaré ni lo perdonaré. Nunca. Lo sé, respondo en voz baja. La madre se acerca a mí. Su rostro palidece de ira. No te reconozco, dice fríamente. ¿Dónde está la niña que crié? Esa niña buena y obediente. Ha crecido, respondo, y ha aprendido a defenderse. ¿Defenderse de quién? ¿De su propia familia? De las personas que me consideran menos importante que los demás. Mi madre me mira fijamente durante un largo rato. Luego se da la vuelta y se dirige hacia la puerta. Vámonos, les dice a mi padre y a Ginny. Aquí no hay nada que hacer. Mi padre se detiene en la puerta. Wendy, aún puedes arreglarlo todo. Cancela esta tontería y compórtate como una persona adulta. Me comporto como una persona adulta, papá. Tomo mis propias decisiones y asumo la responsabilidad de ellas. ¿Y la familia? ¿Qué pasa con la familia? La familia es la que te acepta tal y como eres. No te obligas a elegir entre ellos y tus principios. Él niega con la cabeza y sigue a su madre. Ginny se detiene en el umbral. Se vuelve hacia mí. Te arrepentirás de lo que has hecho. Quizás, o quizás por primera vez en mi vida no me arrepentiré. Se marcha dando un fuerte portazo. Un minuto después, oímos cómo se alejan los coches. Richie y yo nos quedamos solos en el silencio del salón. La agente inmobiliaria ha desaparecido discretamente. Seguramente se ha escabullido durante la discusión. Bueno, ya está, digo, dejándome caer en el sillón. ¿Cómo te sientes? Como después de una operación quirúrgica. Duele, pero era necesario. Richie se sienta en el sofá de enfrente. ¿Crees que realmente irán a juicio? Seguramente, pero Wilson dijo que tienen pocas posibilidades. ¿Y si encuentran la manera? Pienso en ello, en la posibilidad de perder la casa, en los gastos judiciales, en que mis padres puedan llegar muy lejos en sus intentos de venganza. Al menos sabré que luché hasta el final, digo finalmente, que no me rendí sin luchar. Richie asiente. ¿Sabes? Estoy orgulloso de ti. Hoy has demostrado más valentía que la mayoría de la gente en toda su vida. ¿Valentía o estupidez? A veces es lo mismo. Nos sentamos en silencio escuchando el tic-tac del viejo reloj de la chimenea. Afuera empieza a oscurecer. El día que lo cambió todo está llegando a su fin. Richie, digo de repente, ¿y si realmente me equivoco? ¿Y si la familia es más importante que los principios? ¿Y si los principios son lo que nos hace humanos? Responde él. ¿Y si sin ellos somos simplemente biomasa, dispuesta a someterse a cualquier presión? Quizás tenga razón. Quizás hoy, por primera vez en mi vida, me he comportado como una persona de verdad, una persona que tiene límites, que no se pueden
traspasar, una persona que está dispuesta a pagar por sus convicciones. El tiempo dirá si valió la pena hacerlo. La demanda judicial llegó un mes después. Mis padres contrataron al abogado James Killington, un hombre caro y ambicioso con fama de no rendirse fácilmente. La demanda afirmaba que la venta de la casa por $1 era ficticia con el fin de eludir las condiciones del testamento y perjudicar a los herederos. Estoy sentado en la oficina de Harold Wilson leyendo los documentos legales y siento cómo se me enfría la sangre. La terminología es complicada, pero la esencia es clara. Quieren invalidar el acuerdo y obligarme a vender la casa a precio de mercado. ¿Qué posibilidades tenemos?, pregunto. Wilson se quita las gafas y las limpia. 80 por 20 a nuestro favor. La ley está de nuestro lado. Pero Killington es astuto. Puede encontrar irregularidades procesales o convencer al juez de que el acuerdo contradice el espíritu del testamento. ¿Y qué significa espíritu del testamento? Es cuando el tribunal decide que formalmente se ha cumplido la ley, pero se ha violado el objetivo que tenía en mente el testador. En su caso, se puede argumentar que la abuela quería asegurar el futuro de sus 2 nietas y no dar a una la oportunidad de eludir los derechos de la otra. Me tiemblan las manos al firmar los documentos para la defensa en el juicio. Wilson solo me cobra la mitad de su tarifa habitual. Dice que le interesa trabajar en un caso tan poco habitual, pero incluso la mitad de la tarifa es demasiado para mi presupuesto. Y luego las cosas empeoran. El lunes mi jefe, Dave Thompson, me llama a su despacho. Es un hombre de 35 años con el rostro siempre tenso, que siempre tiene 3 tazas de café sobre la mesa al mismo tiempo. Wendy, tenemos que hablar, me dice cuando entro en su despacho. Me siento frente a él, tratando de parecer tranquila. En las últimas semanas me he distraído mucho en el trabajo, pensando en el juicio, en mis padres, en lo que va a pasar. Tenemos un problema, continúa Dave. Los clientes se quejan de la calidad de las pruebas de la última versión. Se te han escapado varios errores críticos. Puedo explicarlo. Además, me interrumpe. Recursos Humanos me ha informado de que se ha presentado una demanda contra ti. ¿Es cierto? Mi corazón late con fuerza. Sabía que tarde o temprano saldría a la luz, pero esperaba que fuera más tarde. Sí, es cierto, pero es un asunto personal. No afecta al trabajo. Wendy, ¿entiendes que nuestra empresa trabaja con datos financieros? No podemos permitirnos tener empleados con problemas legales. Es una cuestión de confianza de los clientes. Dave, llevo 3 años trabajando aquí. Tengo una reputación excelente. Tenías una reputación excelente. Los últimos 2 meses has trabajado muy mal y ahora además los problemas legales. Me entrega un sobre. Es la notificación de despido. Te damos un mes de preaviso y una indemnización por despido. Salgo de la oficina con paso vacilante. Un mes de trabajo y $2,000 de indemnización por despido. Eso es todo lo que me queda de mis 3 años de trabajo. Y los gastos judiciales no han hecho más que empezar. Por la noche llamo a Richie. Llega media hora más tarde con comida china y cerveza. Todo irá bien, me dice cuando le cuento lo de mi despido. Tienes un techo sobre tu cabeza y encontraremos un nuevo trabajo. ¿Y si no lo encontramos? ¿Y si mis padres ganan el juicio? ¿Y si Wendy me coge de las manos? Respira. Un problema cada vez. Estamos sentados a la mesa de la cocina, la misma en la que me senté con mis padres hace unos meses. Entonces me parecía que era lo peor que podía pasar. Ahora me doy cuenta de que solo era el principio. Richie, digo de repente, ¿y si realmente estoy equivocada? ¿Y si ellos tienen razón y estoy destruyendo a mi familia por mi terquedad? Él me mira fijamente durante un largo rato. ¿Eres feliz ahora? Es una pregunta extraña.
He perdido mi trabajo, me amenazan con llevarme a juicio, mi familia no me habla, pero me siento yo misma. Digo finalmente, por primera vez en mi vida me siento yo misma. Ahí tienes la respuesta. El juicio está fijado para principios de diciembre. Durante estos meses consigo encontrar un nuevo trabajo en una pequeña empresa emergente que desarrolla aplicaciones móviles. El sueldo es un tercio menor, pero el ambiente es mucho más agradable. Mi nuevo jefe, Sam Rodríguez, dice que no le importan mis problemas personales. Lo importante es que el código funcione. El día del juicio es frío y nublado. Me pongo el traje azul oscuro, el mismo que llevé a las entrevistas, y llego al juzgado media hora antes del comienzo. Los nervios están a flor de piel, mis padres ya están allí. Están sentados al otro lado de la sala con el abogado Killington, un hombre alto y delgado, con el pelo canoso y un traje caro. Ginny también está allí, con un vestido rojo brillante que llama la atención de todos los presentes. Cuando nuestras miradas se cruzan, mi madre se da la vuelta. Mi padre me mira con tristeza, pero no se acerca. Ginny, por su parte, finge que no estoy allí. La jueza Margaret Williams es una mujer de unos 60 años, con rostro severo y cabello canoso recogido en un moño. Lee atentamente los documentos del caso y toma notas de vez en cuando. El abogado de mis padres es el primero en intervenir. Killington es elocuente y convincente, habla de la distorsión del espíritu del testamento, del acuerdo ficticio, de las obligaciones morales para con la familia. Su señoría, dice gesticulando, la difunta abuela tenía la intención de asegurar el futuro de sus dos nietas. La venta por una cantidad simbólica es un intento evidente de eludir ese deseo. A continuación interviene Wilson, es menos teatral pero más concreto. El testamento no establece una cantidad mínima de venta. La demandada tiene el derecho incuestionable de disponer de sus propios bienes. El acuerdo se ha formalizado de conformidad con todos los requisitos legales. Me llaman como testigo. El corazón me late tan fuerte que parece que se oye en toda la sala. Señorita Cooper, pregunta Killington, ¿cree usted que su abuela hubiera querido que vendiera la casa por $1? Mi abuela quería justicia, respondo. Ella vio cómo me trataban mis padres toda mi vida. Creo que habría entendido mis motivos, pero ella indicó claramente en su testamento que los fondos debían dividirse por la mitad y yo los dividí. 50 centavos es la mitad de $1. Señorita Cooper, ¿se da cuenta de que ha privado a su hermana de la oportunidad de comprar la casa? Me doy cuenta de que he protegido mi propia casa de las personas que querían quitármela. Killington intenta enfadarme, hacerme decir algo irreflexivo, pero me mantengo firme. Cuando termina, Wilson me hace algunas preguntas sencillas sobre mi relación con mi abuela, sobre las circunstancias que llevaron a la decisión. También llaman a Ginny como testigo. Ella habla de sus planes de comprar una casa, de lo importante que es ese dinero para ella. Llora con lágrimas reales o fingidas, es difícil de decir. Wendy siempre ha sido egoísta, dice entre lágrimas, pero nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Finalmente, el juez anuncia un receso para deliberar. Esperamos en el pasillo durante 1 hora. Richie me coge de la mano y eso es lo único que me impide perder el control. Caso Cooper contra Cooper, anuncia la secretaria. Volvemos a entrar en la sala. La jueza Williams parece cansada. El caso es inusual, comienza diciendo. Por un lado, las acciones de la demandada pueden parecer desleales. Por otro lado, la ley no obliga al propietario a vender la propiedad a precio de mercado. Tengo las manos sudorosas. Tras examinar minuciosamente todas las circunstancias, continúa la jueza, el tribunal llega a la conclusión de que el contrato de compraventa es legal. La demandada tenía derecho a disponer de sus bienes a su discreción. Se desestima la demanda.
Casi me caigo del alivio. Richie me abraza. Detrás de mí, oigo a mi madre llorar desconsoladamente. Al salir del tribunal, mi padre me detiene. Wendy, has ganado. ¿Ahora podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo? Lo miro a este hombre que me crió, pero que nunca me conoció de verdad, que me quería a su manera, pero que permitió que mi madre hiciera lo que quisiera conmigo. Papá, quiero tener una relación contigo, pero solo si tú y mamá reconocéis que toda la vida me habéis tratado injustamente. Él se queda callado durante un buen rato. Siempre hemos intentado hacerlo mejor para Ginny. Siempre habéis intentado hacerlo mejor para Ginny. Para las dos. No, papá. Y hasta que no lo reconozcáis, no podremos tener una relación verdadera. Se marcha sin decir nada más. Los 2 años siguientes transcurren tranquilamente. Trabajo en una startup que crece y prospera poco a poco. Me suben el sueldo 2 veces. Vivo en una casa alquilada por Richie. Pago una cantidad simbólica, pero tengo mi propio espacio y tranquilidad. Mis padres no se ponen en contacto conmigo. A veces los veo en el supermercado o en la calle, pero se dan la vuelta o fingen no verme. Ginny se mudó a la ciudad vecina y encontró trabajo como gerente en un hotel. Me enteré por conocidos comunes que todavía está enfadada conmigo. Eso me duele. Incluso después de 2 años, me duele darme cuenta de que mi familia biológica eligió el orgullo en lugar del amor, pero el dolor se va atenuando poco a poco y en su lugar aparece algo diferente, una paz interior que nunca antes había sentido. Todo cambia en primavera cuando Richie me pide matrimonio. Estamos sentados en el jardín, bajo el manzano, el mismo en el que tantas veces me senté con mi abuela. Las rosas están en flor, huele a hierba fresca y a esperanza. Richie gira nerviosamente una pequeña caja entre sus manos. Wendy dice, ¿nos conocemos desde hace 20 años? Llevamos 2 años viviendo juntos y me he dado cuenta de que no quiero vivir sin ti. El corazón se me encoge de emoción y alegría. Siempre supe que entre nosotros había algo más que amistad, pero tenía miedo de admitirlo. Richie, déjame terminar. Sonríe. Sé que es un momento difícil, que tienes muchos problemas con tu familia, pero quiero estar a tu lado, siempre, oficialmente. Se arrodilla y abre una cajita. Dentro hay un anillo sencillo pero bonito con un pequeño diamante. Wendy Cooper quiere ser mi esposa. Lloro de alegría, de alivio, de darme cuenta de que no todas mis decisiones han sido erróneas, de que hay personas que me quieren tal y como soy. Sí, susurro entre lágrimas. Por supuesto que sí. Me pone el anillo o la anilla en el dedo y me queda perfecto como si hubiera sido creado para mí. Esa misma noche tomo otra decisión. Saco $20,000 del banco, el dinero que he ahorrado en 2 años y con mi nuevo trabajo. No es la mitad del valor de mercado de la casa de la abuela, que es de unos 40,000. Es una cuarta parte, pero es justo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Le escribo una carta a Ginny. Querida hermana, hace 2 años te di 50 centavos como tu parte de la venta de la casa de la abuela. Técnicamente era lo correcto, pero quizá no fuera justo. Adjunto un cheque por $20,000. No es la mitad del valor de mercado de la casa, es una cuarta parte. Considero que esta cantidad es justa teniendo en cuenta tu comportamiento durante el conflicto y las amenazas que me hiciste. El dinero no tiene condiciones. Puedes comprarte una casa, invertirlo en educación o gastarlo en viajes. Es tu elección. No espero que me des las gracias ni que me perdones. Solo quiero cerrar esta página y seguir adelante. Te deseo felicidad, Wendy. Envió la carta por correo ordinario. Una semana después, cobran el cheque, pero Ginny no responde, no llama, no escribe. No sé cómo se siente y sinceramente ya no me importa. La boda se celebra en otoño en el jardín de la casa de la abuela. Es pequeña, íntima, solo nuestros amigos y algunos parientes lejanos.
No invitamos a nuestros padres. Duele, pero no puede ser de otra manera. Después de la ceremonia, nos sentamos en la terraza y observamos a los invitados bailando en el césped bajo la luz de las guirnaldas. Richie me coge de la mano y me siento completamente feliz por primera vez en muchos años. ¿Sabes en qué estoy pensando? Dice. ¿En qué? En que la abuela estaría contenta. Siempre quiso que fueras feliz. Creo que habría probado todo lo que hemos hecho. Incluso lo del dólar, me río. Especialmente eso. Miro el jardín donde mi abuela y yo pasamos tantas tardes hablando de la vida, del amor, de lo que realmente importa. Ahora aquí está mi nuevo hogar con la persona que me ama incondicionalmente. La familia no es solo aquellos con quienes compartes ADN, la familia son aquellos que aceptan tus decisiones, incluso cuando parecen absurdas. Los que están a tu lado cuando todo el mundo está en tu contra. Los que te quieren no por lo que haces por ellos, sino simplemente por ser quien eres. Yo tengo una familia así. Quizás no sea la familia con la que nací, pero es la que he elegido y es la mejor decisión que he tomado nunca. A veces, cuando trabajo en el jardín o cocino en la cocina de mi abuela, me parece sentir su presencia, como si me mirara con una sonrisa, orgullosa de que por fin haya aprendido a defenderme. Gracias, abuela. Susurro en esos momentos, por todo,